Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando de Derecho. El día de hoy nuestro tema será el Código Único de Procedimientos Penales, el Código Nacional. Para ello tenemos como invitadas a la maestra Ariana Itzel Duarte y a la maestra Ivonne Ruiz Herón, conocedoras ampliamente de esta nueva materia. Yo le pido que participe con nosotros, el 790-92 está a sus órdenes, así como en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Ahora, para que usted tenga un panorama general de lo que será nuestro tema el día de hoy, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. El Código Único de Procedimientos Penales se origina gracias a la transformación sistémico-jurídica que ha emprendido el Pleno de la Cámara de Diputados, basados en el análisis del respeto a los derechos humanos, el cual tiene como objetivo analizar los criterios para la investigación, el juicio y la sanción de los delitos, tanto en el orden federal como en el fuero común. Este código garantiza los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Manifiesta como aspecto central la protección a la víctima y se sostiene en el respeto a los derechos humanos en todas las fases de los procedimientos penales. En cuanto a las audiencias, estas podrán ser presenciadas tanto por las partes del proceso como por el público en general, y se prevé la posibilidad de registrar las actuaciones de los procedimientos penales en audio, video o cualquier otro soporte. Las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral se preservarán por cualquier soporte que permita su reproducción. Gracias a este nuevo código, la manera de impartir justicia en nuestro país comenzará a romper paradigmas, al preservar los derechos humanos de todos los mexicanos y evitar daños a terceros, por lo que se prevén diversas medidas de protección e incluso providencias precautorias. Gracias por continuar con nosotros, por estar una semana más en este su programa Hablando de Derecho. Como le iniciaba en la entrada de este programa, nuestro tema será el Código Único, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual sí tenemos el día de hoy un par de invitadas de lujo, personas que además de una valía en cuanto a sus conocimientos, son dos mujeres muy estimadas para su servidor. La maestra Ariana Duarte. Maestra, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario, a ti por invitarme, buenas tardes. Gracias. La maestra Ariana Duarte está participando en el proceso de selección para jueces de oralidad, ya sea de control o de juicio oral del Tribunal Superior de Justicia. Y por el otro lado tenemos a la maestra Ivonne Ruiz Herón. Maestra, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, un gusto estar nuevamente aquí. La maestra Ivonne Ruiz es jueza de ejecución para adolescentes, ya designada en espera de entrar en funciones y participar con todos sus conocimientos por cuanto sea la materia de adolescentes. Ambas son maestras en Derecho, con especialidad en el nuevo sistema de justicia penal, egresadas del Centro de Estudios de Posgrado. Y pues bien, para entrar en nuestra materia, el tema del día de hoy, el Código Único, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y maestra Ariana Duarte, la primera pregunta sería, ¿por qué tener un Código Nacional de Procedimientos Penales? Bueno, básicamente surge la idea atendiendo a que es importante que las legislaciones de las entidades federativas tengan una homologación en cuestión de procedimientos. Esto porque, si bien es cierto, todas contemplan las mismas figuras, también lo es que los requisitos de procedencia para los cuales estas figuras pueden proceder son diferentes en cada entidad federativa. Y la segunda razón es porque se busca evitar impunidad, para que en este caso no se busque que los asuntos se vayan por cuestiones de competencia, y a su vez, a través de un solo código, se busca que se acelere el sistema de implementación. Gracias, maestra Ivonne. Nuestro auditorio no solo está compuesto de especialistas en Derecho, nos ve afortunadamente el ama de casa, el taxista, el carpintero. ¿Qué les podríamos decir que es un Código de Procedimientos Penales? Bien, tenemos que en materia penal tenemos lo que es el derecho penal, es decir, los códigos que nos hablan de lo que es un delito, cuánto es el tiempo de punibilidad, todo lo que pudiéramos decir como teoría.
Y tenemos un código de procedimientos que es el que nos va a señalar cuál es el procedimiento para juzgar a una persona que cometió uno de esos delitos que nos señala el Código Penal. Entonces resulta que cada uno de los estados de la República tenía su propio Código Penal y su propio Código de Procedimientos, es decir, cada estado estaba facultado para decidir cómo juzgar o cómo llegar a una sentencia en cada uno de sus asuntos. Sin embargo, como bien lo refería la maestra Ariana, en el año 2008 surge una reforma que ya todos conocemos, únicamente en no materia penal, sino en materia procesal penal. Es decir, se cambia la forma en cómo vamos a juzgar a las personas. Y lo mismo, cada estado inició la creación de sus propios códigos. Sin embargo, cada una de las entidades tuvo a bien el realizarlas en base a sus experiencias, e incluso realizaron algunos excesos. Podríamos poner, por ejemplo, el caso de Chihuahua. A pesar de que tenía una buena legislación en principio, a consecuencia del caso Rubí, el Estado decidió hacer una reforma que fue muy controvertida y decir que a pesar de que la persona fuera sentenciada, tuviera una sentencia absolutoria, es decir, fuera considerada inocente, no pudiera tener la oportunidad de ser liberada hasta que no se agotaran todos los recursos. Entonces, este tipo de reformas fueron creándose en los estados de acuerdo a la experiencia personal, lo cual originó que el sistema acusatorio, que es el nuevo sistema, empezara ya con algunos vicios. Y también otra cosa, algunos estados se tardaron demasiado, o se están tardando demasiado en la creación de sus propias leyes. Por lo tanto, se decidió que ahora exista un solo código para homologar criterios, para que todos tengamos el mismo sistema de procedimiento y además acelerar esa implementación, para que ya no exista un pretexto al momento de que ya todos tenemos este código único. ¿Cuál es el proceso de creación o cómo llegamos a tener un código único en todo el país? Sí, inicialmente tuvo que existir una reforma al artículo 73 de la Constitución, porque inicialmente cada entidad federativa tenía la facultad de crear su propio código. Se reforma este artículo 73 para darle la facultad al Congreso de la Unión de poder crear ese código único. Y a partir de allí, la primera propuesta de un código fue en el año 2011, una propuesta por parte del Ejecutivo. Hubo un proyecto más en 2012, un proyecto más en 2013. A partir de que se tuvieron esos tres proyectos, se empezó a trabajar para crear un proyecto único, incluso se hicieron audiencias, hubo una simulación, ya que se tenía un proyecto único, una simulación con casos reales, para que integrado por jueces, por ministerios públicos, por defensores, para ver cuáles eran los problemas a los cuales se podían enfrentar con este código. Se solicitaron opiniones técnicas, llegaron 16 opiniones técnicas de expertos y se conjuntó todo esto para finalmente crear un proyecto final, pasarlo a la Cámara de Diputados, fue aprobado el año pasado y finalmente es aprobado en su totalidad este año, el 28 de enero. Gracias. Maestra Ariana, esta reforma, como bien nos dice la maestra Ivonne, le viene de una reforma al artículo 73, donde se establece que es facultad del Congreso de la Unión legislar en materia de derecho procesal penal, en cuanto a esa ejecución de penas y en cuanto a medios alternos. Pero todo ello viene de la reforma de 2008, que cambia nuestro proceso penal a un corte acusatorio. Y esta reforma de 2008 nos daba 8 años a las entidades federativas para incorporar el sistema. Ahora que tenemos un Código Procesal Penal único, ¿cuándo va a entrar en funcionamiento, en vigor? Sí, como bien lo devienes, es a partir del 18 de junio del año 2008, donde se da un plazo de 8 años para que entre en vigor el sistema acusatorio y oral. En este caso es a través de este Código Nacional que se va a implementar a lo largo de toda la República, teniendo como un plazo máximo el día 18 de junio del año 2016. Sin embargo, esto no cabe precisar que algunas entidades ya cuentan con este sistema y una vez que entre en vigor en su totalidad van a tener que traspolar todo su procedimiento y utilizar el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso, a nivel federal, va a ser de forma progresiva, a través de una declaratoria que emita el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial, de la Secretaría de Gobernación y de la hoy Fiscalía General de la República. Y en cada entidad federativa, una vez que el órgano encargado de implementar el sistema, dependiendo de cada entidad, solicite al Poder Legislativo que entre en vigor, ya podrá, en este caso, podemos tenerlo vigente. Esto sin olvidar que actualmente este Código Nacional, como bien lo refería la maestra Ivonne, ya lo tenemos aprobado por el Congreso de la Unión. Sin embargo, falta
que se apruebe que se publique por parte del Poder Judicial que se publique por parte del Poder Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación. Muy bien, gracias. Muy interesantes los comentarios de nuestras invitadas el día de hoy. Llega el momento de hacer una pausa promocional. Yo le recuerdo y le pido que participe con nosotros. El 790-92 es nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a sus órdenes. No le cambie, estamos hablando derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Yo le comento que el día de hoy, además de nuestras invitadas de lujo, tenemos otros invitados de lujo en el estudio, los estudiantes del CENIES, del Centro Hidalguense de Estudios Superiores, que usted ya sabe, tercer y cuarto bloque, participan con nosotros, con sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Pues vamos a continuar con este programa para que ellos puedan empaparse un poco más de este tema y tengan el material suficiente para resolver todas sus dudas con nuestras invitadas del día de hoy. Y pues bien, continuando con nuestro tema, le pregunto a la maestra Ariana Duarte, este nuevo código, este Código Único de Procedimientos Penales, ¿qué principios maneja? ¿Sigue con la guía de los principios constitucionales? ¿Agrega otros? ¿Qué principios tiene en particular? Bien, este código es más protector incluso que los principios que contempla la Constitución en su artículo 20. El artículo 20 constitucional contempla básicamente 5 principios: contradicción, publicidad, concentración, contradicción y en este caso inmediación. Y a su vez este código incluye otros 5 principios más, teniendo en total 10. Y esto lo hace retomando todos los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que ha suscrito para cumplir este tipo de compromisos. Y estos 5 principios más que agrega este código son el de debido proceso, en este caso el de igualdad entre las partes y el de igualdad ante la ley, también el de presunción de inocencia y el de prohibición de doble enjuiciamiento. Muy bien, gracias maestra. Maestra Ivonne, teníamos ya en las entidades federativas códigos de procedimientos penales. Muchas entidades federativas tienen ya códigos procesales penales apegados al sistema acusatorio y ahora tenemos un código, o vamos a tener un código único, un código nacional. ¿Qué pasa con todos estos asuntos que ya se estaban tramitando con otros códigos? Bien, todos los asuntos que hayan sido iniciados con el sistema anterior y con los códigos que están actualmente vigentes deben continuarse hasta su conclusión con el código actual, es decir, con el código que iniciaron. Y únicamente los asuntos que inicien a partir de que se encuentre en vigor en cada entidad federativa el nuevo código, a partir de ese momento es que ya se van a iniciar. Aquí va a ocurrir algo muy importante, porque para que pueda entrar en vigor en una entidad federativa es necesario que los congresos locales hagan también una declaratoria y tienen que mediar 60 días naturales de que se hace la declaratoria a que entre en vigor el código en cada entidad federativa. Pero entonces pudiéramos pensar, bueno, tenemos suficiente tiempo para estudiar el nuevo código. Esto no es así, porque precisamente como hay estados que ya tienen la reforma y que ya iniciaron en vigor el sistema acusatorio, si por ejemplo un juez del estado de Chihuahua envía un exhorto a un juez del estado de Hidalgo solicitando que se realice la citación de una persona, una notificación, el juez exhortado, es decir, el juez del estado de Hidalgo, tiene que utilizar ya el nuevo código. Es decir, si en el estado de Chihuahua ya está en vigor, tiene que utilizar ese código procesal. Por lo tanto, es necesario que nos capacitemos desde este momento, porque aunque no inicie en el estado, si tenemos un pedimento de otro estado, ya tenemos que aplicarlo. ¿Qué sucede con los códigos que están hasta este momento vigentes? ¿Seguirán operando a fin de terminar los asuntos con los que se tramitaban? Sí, únicamente a terminar los asuntos y quedarán totalmente derogados, tanto códigos de los estados, tanto el Código Federal de Procedimientos. Gracias, maestra. Maestra Ariana, en general, ¿cuál sería el contenido de este nuevo código único, de este Código Nacional de Procedimientos Penales? Bueno, este código nos maneja las reglas generales de competencia, los sujetos del procedimiento, las etapas sobre las cuales se va a desarrollar el procedimiento, nos maneja de igual forma los recursos que se pueden llegar a interponer, nos maneja los derechos tanto de víctimas como de imputados, nos maneja procedimientos especiales, nos maneja toda una gama de recursos a través de los cuales se le dota al juzgador de la posibilidad de llevar a cabo todo el procedimiento.
¿Qué etapas contemplamos en este nuevo código? ¿Qué etapas procesales? Bueno, este código contempla básicamente 3 etapas. La primera etapa es la etapa de investigación. Esta etapa se divide a su vez en investigación inicial e investigación complementaria. Y lo que se busca con esta etapa es que el Ministerio Público se allegue de todos los elementos indispensables para poder en su caso decidir si lleva a una audiencia de juicio oral todos estos elementos de prueba que recabe. Por su parte, la etapa intermedia, que tiene 2 fases, que es la fase escrita y la fase oral, es en la que se van a discutir los hechos y se van a, en cierta manera, en este caso, a decidir qué hechos se van a ir a una audiencia de juicio oral. Y sobre todo, esta etapa es muy importante porque es el Ministerio Público el momento en el cual tiene para presentar su escrito de acusación y se abren las pruebas que tienen en este caso tanto Ministerio Público como defensa. Ahí se ofertan, se discuten, se plantea su exclusión. Y obviamente ahí al último de esta etapa se dicta un auto de apertura a juicio oral sobre el cual se va a basar todo lo que se va a desarrollar en la audiencia de juicio oral. Y por su parte, la tercera etapa y última que contempla este código es la etapa de juicio. Esta etapa es la que propiamente nosotros hemos visto, en donde se desahogan todos los elementos de prueba que tuvieron las partes y ya se hace la prueba como tal. Es con la que el juzgador va a utilizar para emitir una sentencia y a través de esta etapa es donde vamos a escuchar las posiciones que tienen de las partes y será el tribunal de enjuiciamiento el que decida sobre si existe un delito y si existe la responsabilidad penal del sujeto que tenemos ahí, que se llama imputado. Hablando de sujetos, ¿cuáles podemos resaltar como principales? El Código Nacional contempla como sujetos procesales, en este caso a la víctima, al asesor jurídico, que es muy importante que este código ya contempla el hecho de que tiene que ser obligatorio que la víctima tenga un asesor jurídico para que busque la protección de sus derechos. Tenemos al imputado y a su defensor, al Ministerio Público, a la policía, obviamente al órgano jurisdiccional y en este caso también a la autoridad encargada de supervisar las medidas cautelares. Gracias. Maestra Ivonne, en Hidalgo ya teníamos o tenemos un código procesal penal para el nuevo sistema acusatorio. ¿Existen muchos cambios en cuanto a estos 2 códigos? No, básicamente, como el código que ya teníamos en Hidalgo estaba pegado al sistema acusatorio, básicamente tenemos las mismas etapas, los mismos medios, son únicamente cambios mínimos y acordes a la legislación internacional, pero básicamente es muy similar. ¿Cómo podemos medir? Ya hemos tenido reforma en 2008, para seguir en el mismo tenor hemos tenido reformas en 2011 por cuanto a derechos humanos. Hoy en día tenemos estos nuevos códigos únicos y todavía estamos hablando de que hay entidades que no tienen incorporado el sistema. ¿Cómo podemos medir la efectividad de este sistema o de estos códigos? Bien, dentro de este nuevo código, al momento de realizarse, se previó el realizar un análisis de cuál estaba siendo la efectividad del código. A pesar de que, como decía hace un momento, se hicieron simuladores antes de él, se establece la obligación de remitir información cada 6 meses acerca de los avances que se tienen, cuáles fueron los conflictos en su aplicación y cuáles son los tipos de procedimientos que se han llevado. Entonces, cada 6 meses se va a tener la obligación de mandar la información a una comisión que su única finalidad es precisamente esa, verificar cuál es la viabilidad de este código para, en caso de requerir algún ajuste, pueda realizarse con posterioridad. Pero existe esta comisión en específico para, ya que está en vigor, ver su avance, su eficacia. ¿Este código entrará para todos los delitos en general? Sí, tanto delitos del foro común como delitos del foro federal. Muy bien, gracias. Maestra Ariana, una de las novedades de este sistema acusatorio son las nuevas figuras de los jueces. Como comentaba al inicio, a quienes nos ven el día de hoy, participa usted en un proceso de selección para jueces de oralidad, tanto de control como de juicio oral. Este código único, ¿qué figuras de jueces contempla? Bueno, básicamente se contemplan 2, que es el juez de control, que es aquel que se va a encargar de resolver cualquier solicitud que plantean las partes hasta antes de la audiencia de juicio oral. Y también el tribunal de enjuiciamiento. Este tribunal de enjuiciamiento es el que se va a encargar de decidir respecto a la audiencia de juicio oral y puede estar integrado por 1 o por 3 juzgadores. Entonces, esta sí es una modificación al Código Procesal que cuando menos tenemos en Hidalgo, porque en Hidalgo sí tenemos contemplado que era un tribunal de juicio oral compuesto por 3 jueces.
Sí, finalmente el código lo que hace es darle la potestad a las entidades de acuerdo a su organización para decidir si puede ser 1 o 3. En este caso, hasta el momento, como nosotros lo tenemos contemplado en el Estado de Hidalgo, serán 3 juzgadores los que integren el Tribunal de Enjuiciamiento. Finalmente, todos estos avances, estas reformas, son para servir a la sociedad. En particular, este Código Único, este Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué beneficios le trae a una figura como la víctima, olvidada en un sistema penal tradicional? Sí, quisiera englobar en este sentido que le dota de una mayor participación y de una mayor protección. Participación atendiendo a que en este código se contempla que la víctima pueda recurrir cualquier resolución que le cause algún perjuicio y no nada más relativo a la reparación del daño. Claro, tiene sus particularidades, pero en general, por decir alguna decisión que tome el Ministerio Público puede ser recurrida por la víctima ante el juez de control. Y también una sentencia, lo mismo. Y a su vez considero que tiene mayor protección porque este código contiene medidas de protección especiales para salvaguardar la integridad de la víctima, aunado a que tenemos la figura de la acción penal por particular, a través de la cual la víctima tiene una participación activa en el proceso y en determinados delitos no necesita al Ministerio Público para acudir ante el juez de control y que se substancie un procedimiento. Gracias. Maestra Ivonne, hablando de estos beneficios que, insisto, debe ser la finalidad de instrumentar una reforma de esta magnitud, ¿qué beneficios tiene tener una legislación única en materia procesal penal? Bien, como lo comentábamos hace un momento, el principal beneficio es la homologación de criterios, que todas las entidades federativas tengamos el mismo criterio, tengamos el mismo procedimiento, por lo tanto el respeto a los derechos fundamentales tanto de los imputados y de las víctimas sea el mismo en todo el país. Además de que el procedimiento sea el mismo y por ejemplo como abogados, también sería un beneficio que en cualquier entidad federativa a la cual nos traslademos vamos a conocer el procedimiento porque va a ser el mismo y que tanto en delitos de fuero común como delitos en fuero federal. Entonces, creo que los abogados tenemos ahora la obligación de especializarnos aún más, conocer perfectamente el código, porque tenemos ahora la posibilidad también, sin necesidad de estudiar un nuevo código a cada entidad que vayamos, de conocer perfectamente su contenido. Gracias. Yo le comento que la próxima semana inician los festejos de los 145 años del Tribunal Superior de Justicia. Habrá diversas actividades, tanto culturales, deportivas. Yo le invito a que participe con nosotros a partir del próximo lunes 3 de marzo. Llega el momento de hacer una pausa, yo le invito a que no le cambie, a que nos llame, a que participe en las redes sociales. Ya sabe usted que esta participación le puede hacer acreedor a ganar uno de los paquetes que rifa nuestra producción, consistente en película, la agenda del Tribunal Superior de Justicia, una agenda muy bonita para este año. Yo le invito a que llame, participe con nosotros y no le cambie. Estamos hablando derecho. Continuamos. Las estadísticas judiciales en materia penal del INEGI muestran que los delitos que se cometen tan solo se denuncian el 12.8% y apenas el 4.25% concluyen una investigación. Gracias por continuar con nosotros. Yo les recuerdo que el día de hoy como invitados tenemos a los estudiantes de Derecho del CENIAS, del Centro Hidalguense de Estudios Superiores, que en unos instantes nos harán partícipes de sus comentarios, de sus dudas. Yo le agradezco a usted que desde casa participe con nosotros, que nos llame, que esté cada 8 días pendiente de este programa, así como el señor Ramiro Fernández de la colonia Cedoria. Él nos pregunta a nuestras invitadas, ¿desde cuándo empieza el código o cuándo lo aprueban? Bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales inicia una vez que el Poder Ejecutivo haya emitido, en este caso, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cada entidad federativa va a tener un plazo para emitir su declaratoria y una vez hecho, como la maestra Ivonne lo había referido, 60 días entre la declaratoria y el inicio en vigor. A más tardar tendría que ser el día 18 de junio del año 2016. Gracias, maestra. Señor Ramiro Fernández, esperemos que sea de su utilidad esta respuesta. La señorita Karina de Santa Matilde nos pregunta,
¿Qué reformas en torno a los derechos humanos contiene este nuevo código, maestra Ivonne? Bien, todo el código está elaborado en base a la protección de los derechos humanos y el mismo código establece el respeto irrestricto de los derechos humanos contenido tanto en ordenamientos jurídicos nacionales como internacionales. Entonces ya recoge esta obligación, que sabemos que ya también es una reforma anterior constitucional, de que todas las actuaciones de las autoridades sean apegadas a los derechos internacionales y en consecuencia a los contenidos en los tratados internacionales. Entonces todos estos tratados son contenidos, además de que, como ya lo señalaba la maestra Ariana, hay derechos humanos que se especifican en cuanto a la protección de la víctima y en cuanto a la protección del imputado. El imputado recalca nuevamente la presunción de inocencia y en cuanto a la víctima le otorga facultades y también le procura mayor protección. Gracias por participar con nosotros, señorita Karina. De igual forma, la señorita Rosalba Martínez de la Colonia Herradura, una pregunta relacionada con la anterior. ¿Contempla derechos humanos el nuevo código? Sí, totalmente. Es un código que creo que es uno de los aspectos más importantes. Recordemos que el sistema acusatorio considera como sujeto al imputado, y no como anteriormente en un sistema preponderantemente inquisitivo, donde los imputados eran prácticamente considerados como objetos, donde en muchas ocasiones no importaba que conocieran tanto o que entendieran cuál es el procedimiento que estaba en su contra, que tal vez les notificaban, pero a lo mejor les notificaban un auto de plazo constitucional y decía, se dicta auto de formal prisión por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de clobenzorex con fines de suministro. Aunque le notificaran esto a la persona, tal vez no comprendía, porque no era una persona docta en derecho. Ahora, dentro del nuevo código, precisamente en protección de los derechos humanos, se busca que sea el imputado un sujeto, que él entienda perfectamente qué es lo que se está llevando a cabo, porque es la persona más importante dentro del procedimiento. Gracias, maestra Ivonne. Pues bien, ahora para continuar con nuestro programa toca el turno a nuestros invitados en el estudio, los estudiantes de Derecho de la Universidad Hidalguense de Estudios Superiores, y le toca el turno a Jaime. Jaime, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, coméntanos. En concordancia con este recién aprobado Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué efectividad tienen los medios electrónicos como resguardo en el proceso penal acusatorio? Sí, tienen una mayor efectividad. Creo que es uno de los temores que muchas ocasiones los abogados dicen, que teníamos la idea que por estar en papel era más seguro. Sin embargo, actualmente los equipos de cómputo en los cuales se resguardan, sabemos que ahora las audiencias van a ser videograbadas. Entonces, las partes, por ejemplo, en vez de solicitar una copia certificada de las actuaciones, piden copia del audio y video. Este audio y video, además, se cuenta con un respaldo. La máquina en la cual se queda la grabación, se queda grabado, se queda un respaldo dentro de la máquina, aparte del que de inmediato se emite en duplicado para el juez, bueno, para el juez, perdón, y ya en su caso pueden las partes conservarlo, pero los equipos tienen una tecnología tal que permite su conservación y se dice que se encapsula el disco, es decir, no se puede hacer modificaciones. Gracias, Jaime. Brenda, buenas tardes, es un gusto que estés con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Gracias, por favor? igualmente. Mi pregunta sería que cómo va a funcionar la medida cautelar que menciona que las personas van a estar a cuidado y vigilancia de alguna institución. Ariana, maestra. Sí, mira, lo que pasa es que en el Estado de Hidalgo se va a crear una oficina que se va a encargar de las medidas cautelares. Esta oficina, a través del personal que van a capacitar, va a ser la encargada de supervisar el cumplimiento de esta medida. Es decir, si yo tengo un imputado al cual le puse de medida cautelar que se tendrá que someter al cuidado y vigilancia, tendrá que presentarse periódicamente ante esta oficina para saber que se está cumpliendo, en este caso, con esta obligación que se le impuso. En caso de que no lo haga, esta oficina tiene la obligación de, en este caso, notificarle a las partes y al juez para, en su caso, sustituir esta medida o modificarla. Ok, gracias. Gracias a ti, Brenda. Billy, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cómo se llevará a cabo el ejercicio de la acción penal privada contemplada en el nuevo código? Maestra Ivonne. Sí, la acción penal privada es algo muy curioso. Anteriormente sabíamos que para poder llegar hasta un juez teníamos que acudir antes al Ministerio Público, que como representante social nos representara ante el juez. Ahora se crea esta posibilidad de que como particulares pudiéramos acudir ante el juez. Sin embargo, no va a ser para todos los delitos. El código nos especifica y van a ser únicamente delitos de mínima cuantía, delitos perseguibles por querella. Va a ser, creo
que va a ser algo difícil que se pueda llevar a cabo, porque también la víctima que quisiera tendría que ser conocedor de derecho, pero tal vez algún abogado que por sí mismo no quisiera ir ante el Ministerio Público puede acudir directamente ante el juez de control. Se llevaría de la misma forma la audiencia inicial, en la cual también expondría cuáles son los datos con que cuenta para iniciar este ejercicio de la acción. Gracias. Gracias, Billy. Alejandro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Buenas tardes. por favor? Mi pregunta es en relación a que si el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales vulnera la soberanía de los estados para legislar en su régimen interior, como lo establece el artículo 40 constitucional, violentando así el principio del federalismo. Maestra Diana. Sí, considero que no. Definitivamente antes de que se discutiera la creación de este Código Nacional, hubo una reforma al artículo 73, en la cual se le facultaba al Congreso para que pudiera expedir este código. Desde ese punto de vista y tomando en consideración la amplia protección que recoge este código en cuestión de derechos humanos y sobre todo en seguridad y certeza jurídica para el ciudadano, desde ese punto de vista considero que no. Gracias. Gracias, Alejandro. Esther, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería tu pregunta esta tarde? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿en qué casos específicamente se aplicaría el procedimiento abreviado? Maestra Ivonne. Sí, bien, el procedimiento abreviado va a poder realizarse a partir del momento en que se dictó un auto de vinculación a proceso, es decir, cuando ya se determinó si iniciar una investigación formalizada en contra de la persona, y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Este procedimiento abreviado va a ser únicamente cuando la persona acepta los hechos del cual están imputando. En ese caso, cuando la persona los acepta, tiene esa posibilidad de tener un procedimiento abreviado, es decir, cuando él expresamente, a pesar de saber que tiene derecho a un juicio, renuncia a ese juicio para que sea dictada la sentencia con base a los datos de prueba que tenga el Ministerio Público. Gracias, Esther. Elena, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería tu pregunta? Buenas tardes. La maestra comentaba que la víctima tiene en este nuevo código derechos. Mi pregunta sería en relación a ¿cuáles son los delitos en los que la víctima no necesita asistencia del Ministerio Público para exhortar al Tribunal de Enjuiciamiento a intervenir en un caso concreto? Sí, lo que te refieres es a la acción penal por particular. Esta acción penal por particular va a proceder en delitos por querella o en este caso a petición de parte, en delitos que tengan pena alternativa, es decir, prisión o multa, y en delitos cuya pena máxima no exceda de 3 años. ¿Esto como cuáles? Te podría poner el ejemplo de las lesiones. El artículo 140, fracción primera del Código Penal, contempla las lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar hasta 15 días. Este tiene una pena de la cual una víctima podría precisamente iniciar esta acción penal por particular. Gracias. Gracias a ti, Elena. Nonantzin, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Bueno, mi pregunta sería que ¿cuáles serían las funciones esenciales de la policía investigadora dentro de este nuevo proceso penal acusatorio? Maestra Ivonne. Sí. Bien, la policía siempre va a actuar bajo el mando y dirección del agente del Ministerio Público. Aunque ellos materialmente desarrollan la investigación, siempre tiene que ser bajo el mando del agente del Ministerio Público. Dentro de las funciones de la investigación es una función bastante amplia, porque al momento de llevar a cabo la investigación, la primera de las obligaciones es llevarla a cabo con el respeto a los derechos humanos. La policía tiene que informarle al imputado desde el momento que se está entrevistando con él su derecho a guardar silencio, su derecho a contar con un abogado, y van a tener también funciones importantes en cuanto al momento de que pudieran encontrar algún indicio, alguna evidencia para poder montar la cadena de custodia respecto a estos indicios que puedan observarse. Además de esta investigación, una de las partes más importantes de los agentes de policía es que tienen que acudir a juicio directamente. Ya no es como en el sistema anterior, que únicamente rendían un parte informativo y lo mandaba al Ministerio Público y el Ministerio Público lo integraba en su averiguación y simplemente lo ratificaban. No, ahora los agentes tienen la obligación de acudir ante el juez para poder, en base al principio de contradicción, responder al interrogatorio y contrainterrogatorio que le puedan realizar las partes e incluso el mismo imputado. Gracias. Gracias a ti, Nonantzin. Jesús, buenas tardes. Gracias por estar aquí con Muy buenas nosotros. tardes. ¿Cuál es Gracias tu a ustedes. pregunta, por favor? Mi pregunta es, ¿cómo se va a garantizar o qué protocolos se va a seguir para el resguardo de los indicios en lo que es la cadena de custodia? Maestra. Sí, gracias. Mira, la cadena de custodia, como tú bien lo mencionas, es un registro que se va a tener que llevar desde el momento en el que sucede el hecho,
y la policía tiene que preservar estos indicios. A través de acuerdos generales que emite la Fiscalía General de la República es como se señalan en este caso las técnicas que tienen que utilizar los agentes. Y a su vez tenemos muchos protocolos en la doctrina de actuación por parte de los policías, incluso hay diversos instrumentos internacionales que nos contemplan la actuación de los policías. Esto es, el policía va a tener que realizar la cadena de custodia desde el momento en que encuentra, por decir, un arma de fuego en el piso, y tendrá que con guantes, por decir, recogerla, embalarla en una bolsa y a su vez empezar a elaborar todo lo que es la cadena de custodia, en dónde la encontró, cómo la encontró, en qué estado, a quién se la va a dar, quién la va a guardar, y al último, todos estos tipos de indicios los va a tener el agente del Ministerio Público, para que en su caso, en una eventual audiencia de juicio oral, ahí puedan ser debidamente introducidos. Gracias, Jesús. Muy interesantes las preguntas de nuestros invitados el día de hoy, sus inquietudes que mucho enriquecen a este programa y a usted que está en casa para que conozca un poco más acerca de nuestro tema del día de hoy. Llega el momento de hacer una pausa comercial. Yo le pido que siga comunicándose con nosotros, que siga con nosotros en este programa. El 790-92 está a sus órdenes. Redes sociales, Facebook y Twitter. Ya sabe, participe con nosotros. Una agenda, una película le puede estar esperando. Hágalo, por favor. Yo le pido que no le cambie. Estamos hablando derecho. Continuamos. El Congreso de la Unión quedó facultado para expedir un Código Procesal Penal único para las 32 entidades del país, lo que permitirá juicios más expeditos y transparentes. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo, la próxima semana empiezan los festejos de los 145 años del Tribunal Superior de Justicia, una institución comprometida con la sociedad hidalguense que en 145 años siempre ha trabajado para el bienestar de la sociedad. Y pues bien, los festejos iniciarán con conferencias, eventos culturales, eventos deportivos a partir del próximo lunes 3 de marzo. Yo le invito a que participe con esta producción y sobre todo con la gente del Tribunal Superior de Justicia. Y pues bien, continuando con la dinámica que manejamos en este programa, le toca el turno nuevamente a los alumnos del Centro Hidalguense de Estudios Superiores y le toca en esta ocasión el turno a Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿se seguirán preservando los usos y costumbres con este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí, de hecho este es uno de los puntos, creo que son bastante importantes en el nuevo código. Habla de la posibilidad de llevar a cabo procedimientos especiales para grupos de comunidades indígenas e incluso señala la posibilidad de que cuando las partes o el conflicto sea interno dentro de la comunidad o dentro de alguno de las partes, sea de este grupo comunitario, se pueda solucionar el conflicto a través de estos usos y costumbres. Claro que establece algunas restricciones y esto va a poder ser únicamente cuando no se afecte el interés superior del niño, cuando no se viole la dignidad humana, cuando no vaya en contra de los derechos de las mujeres. En esos casos se puede solucionar a través de los usos y costumbres y en ese caso se dictaría el sobreseimiento de la acción penal. Gracias, Miguel Ángel. Nuevamente, gracias a usted que participa con nosotros en el programa, como la señorita Carolina Sánchez de la colonia Aquiles Cerdán, que le manda saludos a las maestras que se encuentran en el estudio. Gracias. También al maestro Esteban Espinosa de Huejutla, que felicita a los panelistas y en especial a su servidor. Maestro Esteban Espinosa, un gusto saber de usted y esperamos nuevamente tenerlo por aquí como invitado. La señorita Samantha del Fraccionamiento Real de la Plata, saludos a la maestra Ariana y a toda la producción de este programa. Gracias a usted, señorita Samantha, por vernos y acompañarnos cada 8 días. La señorita Patricia de la colonia Villas de Pachuca, saludos a la producción y nos dice que está muy interesante el tema de hoy. El señor Pedro Jesús Ruiz de la colonia Iste manda muchos saludos a su servidor y a la producción del programa. Señor Pedro Jesús, gracias por cada 8 días estar detrás de su pantalla y seguir esta producción. Para nosotros es un gusto saber de usted y saber que nos acompaña y le resultan interesantes los temas que aquí tratamos y el trabajo de nosotros, que es para todos ustedes que nos ven en sus casas. Y pues bien, continuando con las preguntas de nuestros invitados, toca el turno a Elionait
Elionay, buenas tardes, gracias por estar con Buenas nosotros. tardes. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Mi pregunta de manera específica es en el artículo 20 constitucional acerca de la presunción de inocencia. ¿En qué casos de manera específica puede ser detenida una persona sin la necesidad de algún mandato judicial? Sí, muchas gracias. Y como lo comentaba incluso al principio de mi intervención, uno de los principios que contempla este Código Nacional es de la presunción de inocencia. Y en este caso se tendrá que observar en cualquier etapa del procedimiento. En específico, en lo que tú me refieres, una persona puede ser detenida cuando está cometiendo el delito, que es lo que llamamos la flagrancia, o es perseguida inmediatamente después de cometerlo sin perderla de vista, o a su vez, cuando en este caso el Ministerio Público, que no es autoridad judicial, emite una orden por caso urgente. Este caso urgente se genera cuando no tiene la posibilidad de acudir ante el juzgador a solicitar una orden de aprehensión, siempre y cuando se trate de delitos de los que en este código se conocen como delitos de prisión preventiva oficiosa. Gracias, Elionay. Toca el turno a Germán. Germán, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Entre la emisión de la sentencia oral y la sentencia escrita, ¿existe algún otro antecedente escrito? Sí, hay algunos antecedentes escritos, sobre todo, por ejemplo, desde el momento en el que el Ministerio Público solicita, por ejemplo, al juez de control una orden de aprehensión, pudiera incluso solicitar la vía telefónica. Sin embargo, sí es necesario que quede el antecedente por escrito. En la etapa intermedia, recordemos que tiene dos fases, una escrita y una oral. Dentro de la fase escrita, el Ministerio Público tiene que presentar su escrito de acusación, en el que señala los hechos y los medios de prueba que está ofertando. Entonces, sí hay diferentes partes en las que aún se deben considerar registros escritos, y obviamente en el momento del dictado de la sentencia tiene que constar por escrito, independientemente de la obligación de explicarle en audiencia. Gracias, Germán. América, buenas tardes, es un gusto que estés con nosotros. Buenas tardes. Mi pregunta sería, en este nuevo sistema, con el nombramiento de un traductor indígena, ¿esto va a permitir que no se enjuicien injustificadamente a los inculpados? Sí, definitivamente este sistema es muy protector. El sistema en general, acusatorio oral, es muy protector para cualquier persona. En este caso, un grupo de lo vulnerable son los indígenas, y se les tiene que garantizar desde el momento en el que son detenidos la asistencia de un traductor, y ese traductor tiene que conocer de los usos y costumbres para que tenga una debida defensa. Además, contempla que se debe de procurar que la persona que defiende, es decir, su defensor, tenga conocimiento de estos usos y costumbres, atendiendo a que el juez tiene que analizar todas las circunstancias que rodean, en este caso, a esta persona a la hora de haber, en este caso, cometido el delito. Gracias. Gracias, América, y gracias a todos ustedes, alumnos del CENIES, del Centro Hidalguense de Estudios Superiores, por su participación, por haber estado con nosotros esta tarde, y sobre todo un agradecimiento especial a la licenciada Marta Ramírez, que es la coordinadora de Derecho de esta institución académica. Gracias por siempre participar con el Poder Judicial en eventos como este programa Hablando Derecho. Y pues bien, continuando con nuestras invitadas, hemos hablado ya del aspecto social, que debería ser siempre la finalidad de la reforma a nuestra legislación, pero resulta también muy importante que el legislador dote al operador del sistema de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo estos fines y estos objetivos de un nuevo sistema como lo es el sistema acusatorio. ¿Creen ustedes que este código único, este código nacional, nos dota de las herramientas necesarias como operadores para lograr estos fines, maestra Ariana? Sí, considero que sí. La legislación que en este momento estamos comentando dota de muchos principios al juzgador que tiene que seguir a lo largo de todo el procedimiento. En este caso, obviamente no todo está escrito y no todo está establecido, y hay situaciones que al juzgador se le van a presentar y que no se encuentran ahí contempladas. Sin embargo, ahí se prevé la posibilidad de que, atendiendo a la interpretación de todos estos principios, se puedan resolver este tipo de controversias. Aunado a ello, considero que el Código Nacional recoge muchos de los derechos humanos que tienen las personas y de los que ya la propia sociedad ya venía reclamando que se reconocieran, y a su vez que se pudieran llevar a cabo en los procedimientos penales. Aunado a que considero que se
digamos que se acerca más a la gente el hecho de todo este sistema. Y por su parte el juzgador, bueno, está dotado de muchas cuestiones técnicas, incluso este Código Nacional, porque cuando habla de emitir una sentencia absolutoria o condenatoria, este Código Nacional le proporciona parámetros generales que debe de cubrir el juzgador para en este caso poder llegar a tomar una de estas decisiones. Gracias, maestra. Maestra Ivonne, ¿usted qué opina? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el código, como se ha mencionado muchas veces, es protector, pero creo que también protege de una u otra forma al juzgador y va a lograr que la gente tenga mayor confianza en el sistema. Desde lo que ya todos sabemos que las audiencias van a ser públicas, cuando la gente ve a un juzgador que está de frente a los demás, cuando el propio imputado conoce a quien lo está juzgando, el juzgador también adquiere una responsabilidad importante. Y yo creo, y siempre lo he dicho, este sistema no es para todos. No todos los que a lo mejor en algún momento quisieran ser jueces tendrán la valentía. Creo que tan solo los que están en el proceso de selecciones, porque es gente que sabe de derecho, que está consciente y que se va a enfrentar y que sabe que tiene un público frente de sí. Pero también este código, además de proveerle todas las reglas de procedimiento al juez, le dota, por ejemplo, de algunas medidas que va a poder adoptar el juez, por ejemplo, para conservar el orden en la audiencia, para hacer cumplir las resoluciones. Aquí hay un punto que a mí me parece muy curioso, por ejemplo, en cuanto a las multas que puede imponer el juzgador para el cumplimiento de sus resoluciones, van desde 20 días hasta 5,000 días de salario mínimo. Si hacemos la cuenta de 5,000 días de salario mínimo, es casi 300 o poco más de 318,000 pesos, una multa que incluso se pudiera llegar a imponer. Entonces creo que sí se le dota al juzgador de la fortaleza para hacer valer sus resoluciones. En su punto de vista, ¿qué puede esperar la sociedad de este nuevo sistema por cuanto hace a incorporarlo en el estado de Hidalgo? Yo creo que va a ser un cambio muy bueno en todos los sentidos. Tal vez las personas que actualmente tienen un procedimiento, ya sea como víctimas o como imputados, tal vez saben que su procedimiento a lo mejor tarda un año o más y a lo mejor hoy tiene una audiencia de una ampliación de un peritaje, le señalan otra audiencia dentro de 20 días de la ratificación del parte informativo y le señalan otra audiencia dentro de 2 meses para una ampliación de su declaración. Entonces es un poco desgastante o un mucho desgastante. Sin embargo, en este sistema lo que nos crea es una metodología de audiencias. Tenemos 3 audiencias principales que ya se han comentado, la inicial, la intermedia y la de juicio. Y va a ser precisamente el día del juicio en donde van a comparecer todos los peritos, los policías, la víctima. Entonces creo que se va a concentrar, no va a ser tan desgastante. Van a ir a su audiencia de juicio y se van a sentir, creo que mucho más tranquilos de saber que quien los va a juzgar es quien los está escuchando, porque en ocasiones sabemos que por la carga de trabajo y en todo el país sucedía así, el juez no podía estar presente en las audiencias y designaba en los secretarios o en algún otro personal la toma de las declaraciones. Entonces ahora creo que van a tener esa confianza de ver de frente a su juzgador y además de que lo que también sabemos, los medios alternativos, que tal vez las personas quieran dar solución a su conflicto a través de un acuerdo reparatorio, de mediación, de conciliación, que deseen una suspensión condicional de proceso a prueba, un proceso abreviado. Entonces son otras vías que las partes van a poder ahora acceder, que ya no es obligatorio llegar a esta sentencia solamente en casos extremos. Gracias. Muy bien. Nuestro tiempo desafortunadamente se acaba, se ha ido muy rápido en un tema tan interesante y con 2 expositoras con tanto conocimiento. Maestra Ariana Duarte, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperemos poder contar nuevamente con usted en este programa. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos muchas gracias por su atención. Maestra Ivonne Ruiz Herón, muchas gracias por su participación y esperamos tenerla nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias, un honor estar con ustedes y agradecer a CENIES, que tengo aparte un cariño especial, y también invitar a todos, todo el público que nos ve, abogados, a que estudiemos el código. Ya no hay pretextos ni podemos estar esperando, porque en el momento que ingrese, que sea la declaratoria, 60 días y no nos va a dar tiempo. Gracias. Permítame comentarle que la ganadora de nuestro paquete el día de hoy es la señorita Karina de la colonia Santa Matilde. Puede pasar a recoger el mismo a la Coordinación de Información del Tribunal Superior de Justicia, carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, en hora de oficina. Lo único que necesita es la copia de su credencial de lector. Nuevamente le invito a que usted participe en los festejos por los 145 años del Tribunal Superior de Justicia, que dan inicio el próximo lunes 3 de marzo. Le invito también a que escuche Hablando Derecho Radio los días viernes a las 11 de la mañana en la conducción de nuestro coordinador de información, el licenciado Gustavo González.
Permítame agradecerle muy especialmente a la doctora Mónica del sector primario, quien siempre nos atiende en el edificio del Tribunal Superior de Justicia, que ella en mucho permite que su servidor esté el día de hoy frente a ustedes y participando y trabajando para ustedes. Y pues yo le agradezco que esta semana nos acompañe y le invito a que la próxima semana esté nuevamente con nosotros, no sin antes recordarle y comentarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.